Hola gente, en este video les traigo el resumen del libro, Homo Solver. Comencemos. En un mundo cada vez más complejo, donde la saturación de información, las exigencias sociales y las crisis personales nos sumergen en un laberinto de incertidumbres, surge una pregunta fundamental: ¿cómo vivir una vida que realmente valga la pena? Alex Rovira y Francesc Miralles, dos de los autores más influyentes en el ámbito del crecimiento personal y la psicología aplicada, se unen nuevamente para ofrecer una obra que no solo invita a la reflexión, sino que propone un mapa concreto para navegar los desafíos esenciales de la existencia. Homo Solver no es un libro más de autoayuda, es un manual de supervivencia emocional y espiritual para el ser humano contemporáneo, un llamado a dejar de ser espectadores pasivos de nuestra propia vida para convertirnos en resolvedores activos de nuestro destino. Vivimos en la era de la hiperestimulación y el vacío existencial. A pesar de los avances tecnológicos y el acceso ilimitado al conocimiento, millones de personas se sienten perdidas, atrapadas en rutinas sin sentido, ahogadas por la ansiedad de no estar haciendo lo suficiente. La pandemia, las crisis económicas y la desconexión humana han agudizado esta sensación, dejando al descubierto una verdad incómoda: el progreso material no garantiza la plenitud. Ante este panorama, Rovira y Miralles plantean que el verdadero progreso no está en acumular posesiones o logros externos, sino en resolver los problemas fundamentales que definen una vida con propósito. Estos problemas no son técnicos ni matemáticos, son existenciales, emocionales y filosóficos, y han acompañado al ser humano desde los albores de la civilización. Sin embargo, en la actualidad, enfrentarlos se ha vuelto más urgente que nunca. El título del libro no es casual. Homo Solver propone una nueva evolución de la conciencia humana. Dejar atrás al Homo sapiens para dar paso al Homo Solver. Pero, ¿qué significa esto exactamente? El Homo sapiens acumula conocimiento, pero no siempre lo aplica. El Homo Solver trasciende la teoría y actúa, transformando el conocimiento en soluciones prácticas para su bienestar y el de los demás. Los autores argumentan que el verdadero crecimiento personal no consiste en leer cientos de libros o asistir a seminarios motivacionales, sino en identificar y resolver los 15 problemas clave que determinan si una vida es plena o vacía. Si estás dispuesto a enfrentar las preguntas incómodas, a dejar de huir de tus contradicciones y a convertirte en el arquitecto de tu propia existencia, este libro podría ser el punto de inflexión que estabas esperando. Capítulo 1. Identidad. El primer problema que plantea Homo Solver no es una pregunta, sino un laberinto. El de la identidad. Sin dogmas ni fórmulas, los autores nos sumergen en la paradoja de buscarnos mientras creamos quiénes somos. No se trata de definirla, sino de reconocer su fluidez. La identidad aparece aquí como un acto de equilibrio entre lo que heredamos, lo que creemos ser y lo que descubrimos al soltar ambas cosas. Es espejo y cristal roto. Refleja lo que fuimos, distorsiona lo que proyectamos y deja pasar la luz de lo que podríamos llegar a ser. La identidad no es un fósil que desenterrar, sino una escultura que esculpimos con cada elección. Las crisis de identidad no son fallos del sistema, sino el sistema mismo recalibrándose. Lo que llamamos yo es también un territorio compartido. Llevamos dentro voces ajenas, heridas prestadas y sueños que no sabemos si son nuestros. Al cerrar el capítulo, queda resonando algo incómodo. Quizás resolver la identidad no sea encontrarla, sino aprender a bailar con su niebla. Capítulo 2. Deseo. El deseo no es un puerto, sino el mar. En este capítulo, Homo Solver navega por esa fuerza que nos empuja y nos ahoga en la misma respiración. No hay juicios sobre lo que anhelamos, sino una cartografía de sus mareas. Cómo nos moldean, cómo nos engañan y, a veces, cómo nos salvan. Los autores no distinguen entre deseos puros e impuros, sino que investigan su naturaleza dual. Es el motor que inventa futuros, pero también la sombra que convierte lo alcanzado en ceniza. Habita en el cuerpo como hambre y en el alma como nostalgia de algo que quizás nunca existió. Se disfraza de libertad cuando en realidad es una cadena que elegimos abrazar. El verdadero problema no es desear, sino confundir el deseo con la brújula. Cuando creemos que perseguimos algo, a menudo somos perseguidos por él. La pregunta que flota al final no es ¿cómo dominar el deseo?, sino ¿qué hacer con este fuego que, si lo apagamos, nos hiela, y si lo alimentamos, nos quema? Capítulo 3. Autoestima. No es un espejo, sino el modo en que la luz se quiebra al atravesarlo. Homo Solver aborda aquí ese vértigo íntimo donde el valor propio se vuelve pregunta, herida o trampa.
No se habla de construirla como un edificio, sino de reconocerla como un clima interno. A veces huracán, a veces calma. El texto desmonta sin nombrarlo el mito de la autoestima como algo estático. Sugiere que es más bien un diálogo entre el yo que perdona y el yo que acusa. Un territorio movedizo donde pisamos sin mapa. Lo que hoy nos sostiene, mañana puede ser el suelo que se abre. Un acto de fe secular en huesos rotos que aún saben sanar. No hay fórmulas, pero sí una advertencia velada. Confundir autoestima con perfección es como querer domesticar el viento. La verdadera batalla no está en ser impecables, sino en aprender a habitar nuestras grietas sin que el eco nos devuelva solo vergüenza. Al final, queda flotando una paradoja. La autoestima no se encuentra donde la buscamos, sino donde dejamos de huir de su ausencia. Capítulo 4. Relaciones. No son puentes, sino ríos en los que dos orillas se modifican mutuamente al fluir. Homo Solver analiza aquí el vértigo de entrelazar existencias sin perderse ni aprisionar al otro. No hay manuales ni concesiones al lugar común, solo un mapa de esas geografías afectivas donde, paradójicamente, nos encontramos y nos extraviamos. El texto sugiere que vincularse es un arte sin técnicas, espejos y sombras. Cada relación nos devuelve una versión distorsionada de nosotros mismos, a veces monstruosa, a veces luminosa, nunca inocente. La ilusión de la completud. Buscar en el otro la pieza que falta es condenarlo a ser llave y cerradura de una puerta que no existe. El mito del equilibrio. Lo importante no es evitar el conflicto, sino aprender a navegar en él sin anclar en la culpa o el resentimiento. El amor no es un refugio contra la intemperie existencial, sino otra forma de ella. La paradoja final. Solo cuando aceptamos la radical soledad de ser podemos encontrarnos sin miedo en los ojos ajenos. Capítulo 5. Amor. No es un verbo ni un sustantivo, sino un eclipse donde desaparecemos y renacemos. Homo Solver desarma aquí la palabra más sobreexplotada y subestimada del diccionario humano, revelando su naturaleza esquiva. No cae del cielo, sino que brota de las raíces torcidas de nuestra fragilidad compartida. El amor es un campo de batalla sin vencedores, donde entregar el arma es la única forma de ganar. Un idioma que se olvida mientras se habla. Traducción imposible entre dos soledades que creen reconocerse. La paradoja última. Duele más su ausencia que su presencia, pero duele su presencia cuando amenaza con irse. No se habla de amor romántico o espiritual, sino de ese lugar intermedio donde el amor simplemente es. Un acto de fe en lo efímero, un pacto secreto entre dos heridas que deciden sangrar en el mismo compás. Amar no es encontrar a alguien que nos complete, sino encontrar el coraje de ser incompletos juntos. Capítulo 6. Equilibrio. No es la quietud del péndulo en el centro, sino el arco íntegro de su vaivén. Homo Solver desmitifica aquí la obsesión por el punto medio, revelando que lo que llamamos equilibrio es en realidad el arte de bailar al borde del precipicio sin pretender no caer. El capítulo desgrana silenciosamente la falacia de la balanza. La vida no se pesa, se vive en desniveles. Buscar compensación exacta es condenarse a la estática. El ritmo oculto. Cada caída es parte del paso, cada exceso contiene su propia compensación futura. El mito del control. Equilibrarse no es dominar el movimiento, sino rendirse a su sabiduría orgánica. El verdadero equilibrio habita en la paradoja. Es liviano como el aire, pero solo se encuentra cuando cargamos con todo el peso de ser quienes somos. No una meta, sino el instante fugaz donde dejar de buscarlo se convierte en la única manera de tenerlo. Capítulo 7. Tiempo. No es un río que fluye, sino el oleaje que nos habita. Homo Solver desarma aquí la ilusión del reloj para revelar que el tiempo verdadero late en los pliegues de la memoria y los vértigos del deseo. No se calcula, se siente. Es la sustancia de la que están hechas las nostalgias y las esperas. El tiempo no pasa, nos pasa a nosotros. Somos nosotros quienes lo atravesamos como un bosque cuyos árboles cambian de lugar cuando miramos atrás. El presente no existe. Es solo el lugar donde futuro y pasado se confabulan para fingir que estamos aquí. La eternidad no es larga. Cabe en un instante que sabe a siempre, en esos segundos que nos contienen enteros. El verdadero problema no es la falta de tiempo, sino nuestro intento de poseerlo. Domesticar el tiempo es como querer enjaular el horizonte. Solo conseguimos perder el vuelo mientras cerramos la puerta. El único tiempo real es aquel en el que dejamos de contarlo. Capítulo 8. Resolución. No es la línea final, sino el pliegue donde el problema se mira a sí mismo.
Homo Solver desnuda aquí la paradoja de resolver. Creemos domesticar lo que nos inquieta, cuando en realidad nos exponemos a nuevas formas de extravío. La solución no es un destino, sino un nuevo lenguaje para formular la siguiente pregunta. La trampa de la respuesta perfecta. Toda resolución es provisional, un alto en el camino donde el equipaje se reordena para seguir viaje. El mito del control absoluto. Resolver no es eliminar el caos, sino aprender a bailar con sus sombras. La sabiduría de lo inconcluso. A veces la solución auténtica está en desistir de encontrarla, permitiendo que el misterio nos transforme. El arte de resolver no está en la destreza técnica, sino en el coraje de abrazar las preguntas que nos desbordan. La verdadera maestría es sostener el conflicto sin que nos rompa, hasta que deje de ser conflicto y se convierta en paisaje. Capítulo 9. Aprendizaje. No es acumular respuestas, sino desnudarse de las preguntas equivocadas. Homo Solver desentraña aquí como el verdadero conocimiento no ilumina, sino que quema lo que creíamos saber. El aprendizaje aparece como un acto de erosión. La sabiduría talla su cauce no añadiendo, sino vaciando. Aprender duele. Cada nueva comprensión es el duelo de una certeza anterior. El error no es un escalón. Es el suelo mismo que pisamos, siempre movedizo, siempre fértil. La paradoja del maestro. Quien realmente enseña es quien logra que olvidemos su lección para encontrar la nuestra. El aprendizaje radical no ocurre cuando adquirimos habilidades, sino cuando perdemos la capacidad de seguir siendo quienes éramos. La verdadera lección siempre llega disfrazada de extravío. Dominar algo es, en el fondo, haber olvidado cómo se aprendió. Capítulo 10. Coraje. No es la ausencia de miedo, sino el arte de escuchar su latido sin dejar que dicte el ritmo de nuestros pasos. Homo Solver examina aquí la paradoja del valor. No como un escudo contra lo desconocido, sino como la rendición a lo que no podemos controlar. El coraje no grita. A veces es solo un susurro que nos recuerda respirar cuando todo pide huida. No es un acto heroico, sino cotidiano. Está en levantarse, en callar, en soltar, en seguir cuando nada lo justifica. Es hijo del dolor. No se nace valiente, se nace frágil, y el coraje es la cicatriz que deja cada vez que elegimos seguir intactos. El verdadero valor no está en vencer el miedo, sino en abrazar la vulnerabilidad como territorio sagrado. La cobardía, quizás, no es temblar, sino negarse a admitir que temblamos. El coraje no es una fuerza, sino una presencia. No es lo que nos empuja, sino lo que nos acompaña cuando decidimos avanzar a oscuras. Capítulo 11. Templanza. No es la virtud de los moderados, sino el fuego controlado que quema sin consumir. Homo Solver desvela aquí como la verdadera templanza no domestica los excesos, sino que dialoga con ellos. Es el arte de sostener el volcán sin que escupa lava ni se petrifique. No es represión, sino alquimia. Transforma el veneno en medicina sin negar su toxicidad original. El mito del equilibrio perfecto. La auténtica templanza a veces se parece mucho al descontrol que aprendió a respirar hondo. Su paradoja esencial. Requiere tanto de la tentación como de la resistencia para existir. Sin deseo no habría virtud en contenerse. Templar no es debilitar las pasiones, sino aprender a nadar en su corriente sin ahogarse ni convertir el río en presa. Domar no es vencer. Es bailar con lo indomable hasta que la danza nos domestique a ambos. Capítulo 12. Estoicismo. No es la frialdad ante el caos, sino el arte de arder en silencio. Homo Solver desmitifica aquí la fortaleza estoica como un acto de profunda intimidad con lo incontrolable. No se trata de endurecerse, sino de volverse permeable al dolor sin dejar que disuelva el núcleo de lo que somos. El verdadero estoico no suprime emociones. Las habita como huéspedes incómodos que terminan revelando su enseñanza oculta. Su poder no está en cambiar el mundo, sino en reinventar su mirada sobre lo que no puede cambiarse. La paradoja del autocontrol. Dominarse no es anular los impulsos, sino conocer sus ritmos hasta bailar con ellos en la oscuridad. La sabiduría estoica es un acto de amor feroz a la realidad, incluso cuando muerde. No propone indiferencia, sino una forma radical de atención. Sufrir menos no por evasión, sino por haber mirado de frente al sufrimiento hasta atravesarlo. El estoicismo no es armadura, es la piel que crece después de cada herida, más sensible pero también más sabia. Capítulo 13. Serenidad. No es la calma del estanque, sino la tormenta que ha aprendido a moverse en silencio. Homo Solver desvela aquí que la auténtica serenidad no es ausencia de caos,
sino la capacidad de habitar en su centro sin perderse en él. No se encuentra en la evitación, sino en el arte de sostener lo que duele sin que el dolor te sostenga a ti. No es estaticidad, sino ese punto infinitesimal donde el movimiento y la quietud se vuelven indistinguibles. Su paradoja esencial. Cuanto más la persigues, más se convierte en su propia caricatura. La serenidad verdadera es un acto de rendición activa, no resignación pasiva. Requiere la audacia de soltar amarras mientras se mantienen los ojos abiertos ante el oleaje. La serenidad no es un destino al que llegar, sino la sombra que proyectamos cuando dejamos de correr tras ella. Capítulo 14. Iluminación. No es un destello cegador, sino la lenta adaptación de los ojos a la oscuridad que siempre estuvo allí. Homo Solver desmitifica aquí el concepto de iluminación como estado terminal, revelándolo como un umbral que se desplaza con cada paso que damos hacia él. No es acumulación de saber, sino el vaciamiento de todo lo que creíamos saber. No ocurre en éxtasis, sino en el instante cotidiano donde dejamos de buscar lo extraordinario. Su paradoja central. Cuanto más la persigues, más te persigue tu propia sombra. La verdadera claridad surge cuando abandonamos el mapa y nos convertimos en el territorio. No es un premio al esfuerzo espiritual, sino la gracia inesperada que llega cuando dejamos de calcular su llegada. Iluminación es el nombre que le damos al momento en que dejamos de preguntarnos si estamos iluminados. Capítulo 15. Plenitud. No es la cima alcanzada, sino la gravedad reconfortante de saberse siempre en caída libre. Homo Solver desmonta aquí la ilusión de completud para revelar que la auténtica plenitud habita en la aceptación radical de lo incompleto. No se encuentra al llenar vacíos, sino al abrazar el hueco esencial que nos hace respirar. No es la ausencia de carencia, sino la capacidad de hacer compañía a nuestras faltas sin que nos definan. Su paradoja última. Solo se vislumbra cuando dejamos de exigirle que sea permanente. La plenitud verdadera es un estado de diálogo íntimo con el misterio de existir. No una respuesta, sino una forma más amorosa de habitar las preguntas. Florece cuando intercambiamos la obsesión por lograrla por el coraje de reconocerla en lo imperfecto. Estar completo no es haber encontrado todas las piezas, sino haber dejado de oír el ruido de las que faltan. Epílogo. El regreso al principio que nunca fue. No es un cierre, sino el eco que convierte cada solución en nueva pregunta. Homo Solver desdibuja aquí la linealidad del viaje, sugiriendo que los 15 problemas no eran escalones hacia ninguna parte, sino espejos dispuestos en círculo. Nada se resuelve para siempre. Cada respuesta es semilla del próximo dilema. El verdadero Solver no es quien vence obstáculos, sino quien aprende a habitar las preguntas como si fueran su paisaje natal. La paradoja final. Solo al terminar entendemos que nunca empezamos, solo habíamos estado recordando cómo se camina. La vida que vale la pena no es la que supera pruebas, sino la que se deja atravesar por ellas sin exigirle certificados de solución. La última página no ofrece conclusiones, sino un umbral vacío donde el lector descubre que lleva todo este tiempo leyéndose a sí mismo. Si te gustó el resumen, suscríbete y comenta qué libro te gustaría que resumiera. Si quieres comprar algunos de los libros resumidos en el canal, podés encontrar un apartado en mi Linktree que se encuentra en la descripción, en el cual están los enlaces a cada libro. Haciendo tu compra desde allí podés ayudar al canal a seguir trayendo contenido. Nos vemos en el próximo video. Un saludo.